Temprano de la hora, 8:30 de la mañana, algo que no es habitual en la Vuelta a Murcia, impidió que el público seguidor, afortunadamente bastante numeroso en las etapas precedentes, asistiera a la salida y despidiera a estos esforzados de la ruta como ellos se merecen. Hoy firmaron las hojas 145 hombres, entre los que naturalmente se encontraba Tom Cordes. Primer sector de la tercera etapa, San Pedro del Pinatar-Yecla, con 138 kilómetros de recorrido. El primer sector de esta tercera etapa se inició propiamente en San Javier, 5 kilómetros después de que se diese la salida neutralizada en San Pedro del Pinatar. Nada más comenzar, saltó del gran grupo el portugués Rui Vitorino, del Chicasal. Minutos después, por Radio Vuelta, se informó que uno de los sponsors de este equipo se encontraba en carrera. De ahí que hoy a los portugueses sí se les viese en la competición. Muchos intentos de fuga, aunque naturalmente en ellos no participó el sprinter Mateo Germes. Quien sí lo hizo fue a los 7 kilómetros el corredor del equipo Teca José Roberto Sierra. Sin duda, tratando de apuntarse el triunfo en la meta volante de Balsicas, situada 3 kilómetros después. El pelotón en todo momento tuvo al alcance de la vista a este hombre, Sierra, que pasó en primera posición por la meta volante situada en el kilómetro 10 con tan solo 9 segundos de ventaja sobre Vitorino del Chicasal y Obando del Turi. Acto seguido, el pelotón trataba ya definitivamente de dar caza a este hombre que inició su aventura en el kilómetro 7 y que 9 después vería cómo todo el paquete se le echaba encima y quedaba abortada este primer intento del día. A continuación, en el kilómetro 18, salta Manuel Delgado, del Mavisa. Comienza a llover y al final este hombre pagaría el esfuerzo realizado, cediendo en la línea de meta 11 minutos 34 segundos. El pelotón se lo seguía tomando con tranquilidad. Pasó, eso sí, en primera posición por el alto de la cadena de cuarta categoría en el kilómetro 29 de carrera. La lucha particular para este premio a la montaña la llevan Mariano Sánchez y el corredor colombiano del equipo Kelme, Nelson Rodríguez. Por este orden puntuaron en el alto de la cadena. Tras un periodo de tranquilidad, saltaron dos hombres de nuevo del paquete en el kilómetro 37, Bortolami y Burgó. Alcanzan a Manuel Delgado. Camino de la meta volante de Murcia. La lluvia era torrencial. Hizo su aparición a mitad de carrera. Por la meta volante de Murcia, primero es Bortolami, seguido de Burgou, del francés, y de Manuel Delgado, del Mavisa. El pelotón estaba prácticamente ya cazando a estos tres fugados. En el kilómetro 50 inicia una escapada el portugués Freitas y Rota, del equipo Kelme. La lluvia no dejó ya de estar presente a lo largo de toda la carrera. Las imágenes que van a ver a continuación, después de pasar por este sprint especial de Molina de Segura en el kilómetro 55, hablan por sí sola, y en ellas se aprecia el gran esfuerzo que han tenido que realizar estos superhombres, que si ya en condiciones normales tienen el aprecio de todos los aficionados, en etapas como la de hoy, la admiración por ellos se hace patente por este esfuerzo, que también hacemos nosotros extensiva a nuestros cámaras y motoristas.
Continuaban escapados estos dos hombres, Freitas y quien marcaba el ritmo del mini pelotón, Rota. Llegaron a tener una ventaja máxima de 4 minutos 50 segundos. El pelotón no se había tomado en serio todavía la fuga de estos dos hombres y de él intentaron marcharse algunos otros corredores. Caso de Juan Martínez Oliver, vencedor de una etapa en el Tour de Francia contra el reloj individual de hace 2 años, defendiendo en aquella oportunidad los colores del equipo Kelvin. Por el sprint especial de Jumilla, en el kilómetro 114 de carrera, la primera plaza era para Rota, seguido de su compañero de fuga, Freitas. Juan Martínez Oliver es cazado por el gran pelotón. Y mientras tanto, los dos fugados continuaban su galopar, aunque conscientes que iba a ser muy difícil el llegar a meta. Del gran paquete saltan Prado y el dorsal 95 Cabello, que tratarían de unirse a los dos hombres que marchaban por delante en el kilómetro 87 de carrera. Y después lo harían Bramati y Vieira. Vean ustedes a los portugueses hoy dejándose ver en toda la competición. Estos 4 hombres se juntaron y en una persecución que duró aproximadamente 20 kilómetros, primero serían alcanzados por todo el pelotón, que pasó por el sprint especial de Jumilla, encabezado por Küttel, el equipo Weidmann, con un cierto retraso con relación a los dos hombres que marchaban destacados. Stephens se marchó definitivamente del gran grupo, que ya había alcanzado a los 4 hombres Prado, Cabello, Bramati y Vieira, y alcanzó a los dos fugados en el kilómetro 119 de carrera. Estos dos hombres, Rota y Freitas, marcharon en solitario durante 70 kilómetros. El australiano Neil Stephens deja a sus compañeros de fuga y finalmente cede también él en el kilómetro 129 de carrera, en los últimos instantes, ya subiendo el alto de Jumilla, que no estaba reflejado en el libro de ruta, pero que se hizo bastante daño en las piernas de todos los corredores. En las calles de Jumilla se hizo un corte en el que estaban solamente 16 hombres: Cordes, Nigdan, Dawe, Pedersen, Van Acker, Hendrik, Dien, Skippers, Pinto y los españoles Echave, Quevedo, Blanco, Mújica, Mariano Sánchez, Recio y Serrano, que vieron cómo en la línea de llegada se imponía fácilmente el holandés Tom Cordes. Se produjo un corte, repito, 25 segundos. Nadie en el grupo que iba atrás trató de neutralizar esta ventaja y al final se dieron esos 25 segundos. Toda la etapa ha hecho mucho aire y 2 corredores solos, pues quieras que no. Equipos